Me llamo Isaiah Reed. Tengo 72 años. Y durante 40 de esos años conduje las serpientes de acero que se deslizan bajo la ciudad de Nueva York. Creí conocer todos los secretos que guardaban los túneles, cada fantasma que rondaba las vías. Pero el secreto más oscuro, la traición más venenosa, estaba justo detrás de mí, en el andén. Mi propia familia. Me empujaron frente a un tren en marcha y sonrieron mientras rugía sobre mi cuerpo. Pensaron que todo había terminado, que habían ganado. Pero para mí, eso fue solo el comienzo. Antes de contarte cómo sobreviví y convertí su mundo en una pesadilla viviente, déjame saber en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Y, por favor, deja tu me gusta y suscríbete si crees que, a veces, hay que combatir el fuego con fuego. El aroma del café matutino solía ser la parte más tranquila de mi día. Ahora estaba impregnado de un silencio denso y tenso. Me senté en la vieja mesa de roble, la misma donde mi esposa Gloria y yo compartimos una vida entera de cafés y planes. Frente a mí estaba mi yerno, Preston, con una sonrisa tan segura que resultaba insultante. Mi hija, Alicia, permanecía detrás de él, como un fantasma en su propia casa, retorciendo las manos como si quisiera exprimir de ellas toda la debilidad. Preston comenzó a hablar con una voz tan suave como la miel vertida sobre algo podrido. «Pop, Isaiah», dijo, empujando una pila de sobres hacia mí. «Hemos tenido un pequeño contratiempo, otra vez. Te prometo que será la última». Usó la palabra hemos. Una palabra astuta. Hemos significaba que yo pagaba las facturas mientras ellos disfrutaban la vida. Miré a Alicia. Evitó mis ojos, concentrándose en una grieta del linóleo del suelo, una que llevaba una semana diciéndome que iba a reparar. Siempre encontraba algo inanimado en lo que fijarse cuando la realidad se volvía demasiado dura de enfrentar. Solo esta vez, papá, murmuró, apenas audible. Tomé la carta de arriba. Una factura de tarjeta de crédito. El monto final me hizo un nudo en el estómago. Era más que toda mi pensión mensual. Revisé la lista de cargos. Una cena en un restaurante cuyo nombre ni podía pronunciar, un bolso de una tienda en la Quinta Avenida, entradas para un concierto de fin de semana. Su vida era una fiesta sin fin, y yo era el conserje que llegaba a limpiar al día siguiente. Miré los ojos de mi hija, buscando en ellos una chispa de mi Gloria, pero no había nada. Mi Gloria era una luchadora. Creció en Bed-Stuy, en los años 60. Sabía lo que valía $1 ganado con esfuerzo. Nos enseñó que el respeto no se mide por lo que tienes, sino por cómo lo consigues. Gloria siempre decía: Isaiah, nunca dejes que confundan tu bondad con debilidad. Supongo que te fallé, mi amor. Recordé el día en que Alicia trajo a Preston a casa. Vestía un traje caro, me estrechó la mano con un apretón demasiado firme y me prometió que cuidaría de mi niña, que nunca tendría que preocuparse por nada. Resultó que nada incluía pagar sus propias cuentas. Sus promesas eran tan baratas y frágiles como esos papeles que ahora tenía frente a mí. Está bien, dije, con voz plana, sin mostrar la tormenta que hervía por dentro. Es un truco que se aprende en los túneles. El pánico no detiene al tren. Pagaré. Preston soltó un suspiro de alivio, su sonrisa se ensanchó. Sabía que lo entenderías, Pop. Siempre has sido la roca de esta familia. Pero, añadí, cortándolo, quiero ver los extractos detallados de todas las tarjetas de los últimos 6 meses. La sonrisa de Preston se congeló en los bordes. Lanzó una mirada rápida a Alicia, pero ella seguía examinando el suelo. Por supuesto, Pop. Ningún problema. Los imprimiré y te los llevo más tarde. No te molestes, dije. Iré yo mismo al banco mañana por la mañana. El silencio que cayó en la cocina fue distinto esta vez. Ya no era tenso, era frío. El tic-tac del viejo reloj de pared, regalo de boda de hace décadas, sonaba como una advertencia. Preston forzó una risa, pero sus ojos habían cambiado. La confianza fácil se había ido, ahora eran fríos, calculadores.
Sabía que ya no estaba preguntando solo por números. Estaba empezando a cuestionarlo todo. Y eso era algo que no podía permitirse. Lo que tú digas, respondió, encogiéndose de hombros con fingida calma. Pero ambos sabíamos que la guerra silenciosa acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el banco se sentía frío y estéril. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, reflejándose en los pisos de mármol pulido que hacían que todo pareciera falsamente limpio. Le dije a la joven cajera una pequeña mentira para descubrir una mucho más grande. Le expliqué que había extraviado mi tarjeta y necesitaba un estado de cuenta detallado de todas las cuentas adicionales para revisar si había actividad fraudulenta. La ironía tenía un sabor amargo. El fraude estaba sentado en mi mesa de cocina. La joven asintió comprensiva, tecleó unos segundos y la impresora detrás de ella cobró vida, escupiendo hoja tras hoja. Cuando finalmente me entregó el grueso montón de papeles, sabía que mi intuición no se había equivocado. Se había quedado corta. Me senté en una esquina del vestíbulo y comencé a leer. La primera página ya era bastante mala, los cargos que ya había visto. Pero al pasar a la segunda y la tercera, una oleada de náusea me subió a la garganta. No eran solo cenas caras o ropa de diseñador. Había cargos de hoteles boutique en los Hamptons, recibos de joyerías por piezas que nunca vi en mi hija. Mi dinero no solo sostenía su vida, financiaba una vida secreta. Pero lo peor estaba por venir. Al revisar el estado de 3 meses atrás, una línea me dejó sin aliento. Adelanto en efectivo, $20,000. 20,000. El número me giraba en la mente. Volví a aquel invierno de 1998, cuando a Gloria le diagnosticaron su problema cardíaco. El seguro no cubría todo el procedimiento. Tuvimos que vender nuestro viejo Ford, el coche que me dejó mi padre, solo para sobrevivir. Acepté cada turno extra, conduciendo el tren en la oscuridad de los túneles mientras la ciudad dormía, solo para que la mujer que amaba viera otra primavera. Luchamos por cada uno de esos dólares. Esos 20,000 no eran solo dinero. Eran sangre, sudor y noches sin dormir. Y ellos lo habían sacado de mi vida con la facilidad de quien saca un pañuelo de una caja. Mis manos temblaban. Pasaba las hojas mecánicamente, con la mente entumecida por el shock. Y entonces lo vi, un pago recurrente, cada mes. No era mucho, apenas unos cientos, pero era constante, como un latido. El destinatario, IE Solutions LLC. El nombre no me decía nada, salvo que IES era el apellido de Preston. ¿Solutions? ¿Soluciones para qué? Volví al mostrador, con las piernas flojas. ¿Podría decirme qué tipo de empresa es esta? Pregunté, señalando la línea. La cajera tecleó unos segundos. Según nuestros registros, señor, es una consultora. El pago se hace automáticamente cada mes. ¿Quién lo configuró? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La solicitud se hizo en línea desde la dirección IP asociada a su cuenta del hogar. Fue autenticada con su información de seguridad. Por supuesto. Vivían en mi casa. Tenían acceso a todo. Me sentí un tonto. Un viejo ciego y sentimental que amó tanto a su hija que no quiso ver la verdad. Pasé la vida construyendo una fortaleza para proteger a mi familia, solo para entregarles las llaves a los traidores que vivían dentro. Agradecí a la cajera y salí del banco. El aire frío de octubre me golpeó el rostro, pero no pudo apagar el fuego que ardía en mi pecho. Ya no estaba triste. La tristeza se había quemado, dejando algo más duro y frío, determinación. Iba a descubrir que era IE Solutions LLC. Y les haría pagar hasta el último centavo. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando regresé. Alicia limpiaba una encimera ya impecable. Preston, en el salón, fingía leer una revista de negocios. Al verme entrar, levantó la vista con su típica sonrisa, pero esta vez no le llegaba a los ojos. No dije nada. Caminé hasta la mesa del comedor y dejé caer el enorme fajo de estados de cuenta sobre la madera. El golpe sonó fuerte en el silencio,
tan seco y definitivo como un disparo. Alicia se sobresaltó, dejando caer un vaso en el fregadero. Preston bajó su revista, el rostro tenso. —¿Qué es IE Solutions LLC? Pregunté. Mi voz no era alta, pero pesaba como una locomotora. Por un instante vi pánico en los ojos de Preston antes de esconderlo bajo su arrogancia. —Ah, eso —dijo, levantándose con aire casual. Es mi empresa inmobiliaria, un pequeño proyecto paralelo. Uso el dinero para invertir en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Repetí, con las palabras sabiendo a ceniza. ¿Drenando mis ahorros sin decirme nada? Iba a contártelo, mintió con soltura. Solo esperaba el momento adecuado, cuando la inversión empezara a dar frutos. Quería sorprenderte. Oh, estoy sorprendido, respondí. Sorprendido por los $20,000 en efectivo. ¿Eso también fue una inversión? Esta vez, Preston no pudo mentir lo bastante rápido. Calló. Alicia salió de la cocina, los ojos rojos e hinchados. Papá, dijo con voz temblorosa, Preston necesitaba el capital para un gran negocio. Es una oportunidad única en la vida. ¿No confías en mi esposo? Esas palabras dolieron más que cualquier cifra. Mi hija, mi propia sangre, defendiendo al hombre que me estaba desangrando. Había elegido su bando. Esto no es cuestión de confianza, Alicia, respondí, con voz helada. Es cuestión de respeto. Algo que ninguno de los dos parece tener. Viven en la casa que su madre y yo levantamos con sudor, gastan el dinero que guardé para mi vejez, y ni siquiera tienen la decencia de decirme la verdad. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Preston, esta vez genuina. Desnuda. Despreciativa. Vamos, Pop. Ya estás viejo. No necesitas tanto dinero. Piénsalo como tu inversión en tu propio retiro. Nosotros cuidaremos de ti. Dijo cuidar de ti como quien habla de una mascota molesta o un mueble viejo que necesita sacudirse de vez en cuando. En ese momento lo vi tal como era, un depredador. Y yo había sido su presa. Mis sacrificios no los veía como amor, sino como debilidad. Eso fue el final. Las cosas van a cambiar, dije, mirándolo a los ojos. El fuego de mi pecho se había convertido en hielo. A partir de mañana, cancelo todas las tarjetas adicionales. Cada gasto, hasta el último dólar, pasará por mí. Punto. El aire se volvió espeso. Alicia rompió en un llanto débil. Papá, no puedes. ¿Cómo vamos a vivir? No le respondí. Mis ojos estaban fijos en Preston. Él tampoco dijo nada. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro era una máscara, pero sus ojos no. En ellos vi algo oscuro y peligroso, la mirada de un animal acorralado. Supe entonces lo que significaba, no solo le había cortado el dinero. Había firmado mi sentencia de muerte. 2 días pasaron en silencio. Luego, justo cuando empezaba a creer que habían aceptado su nueva realidad, Preston se me acercó. Llevaba en el rostro la expresión de un santo, las manos alzadas en falsa rendición. Alicia detrás de él, con una sonrisa tan forzada que dolía verla. Pop, Aisae, dijo Preston, empapando su voz de falsa sinceridad. Alicia y yo hemos estado hablando. Tenías razón. Te faltamos al respeto y lo sentimos de verdad. Olvidemos todo esto. Déjame invitarte a cenar esta noche. Un buen sitio en Manhattan. Mi invitación. Lo miré sin decir nada. Su invitación. ¿Con qué dinero? Pero asentí. La sonrisa tensa de Alicia tembló de alivio. Genial, dijo Preston. Y oye, por los viejos tiempos, tomemos el tren número 7. Nos cuentas algunas de tus viejas historias. Las palabras flotaron en el aire, una burla apenas disimulada hacia mi vida. Nunca querían escuchar mis historias. Siempre tomaban un Uber, quejándose del ruido y la multitud del metro. Sabía que eso no era una rama de olivo. Era otra cosa.
Pero acepté. Rechazarlo sería mostrar mis cartas. Necesitaba saber cuál era su juego. La caminata hasta la estación de la calle 74 fue surrealista. Preston hablaba sin parar de un trato inexistente, mientras Alicia caminaba en silencio. El aire pesaba con todo lo no dicho. Al bajar las escaleras de la estación, el rugido familiar del metro nos envolvió. El andén estaba lleno, una marea humana que iba y venía en hora punta. El aire olía a metal caliente y a pretzels rancios. «Está demasiado lleno», gritó Preston sobre el ruido, poniendo su mano en mi espalda. A un desconocido podría parecerle un gesto respetuoso, pero para mí fue como una descarga eléctrica. Me empujaba, guiándome hacia el borde, lejos de la pared, hacia la línea amarilla. Alicia tomó mi otro brazo. «Ten cuidado, papá», dijo con voz tensa. Su agarre era sorprendentemente firme, su mano fría como el mármol incluso a través de mi abrigo. No era un gesto de cariño. Era un ancla. Me tenían acorralado entre los dos. Mis 40 años de experiencia me gritaron al unísono. Cada instinto forjado en los túneles estaba alerta. No se está tan cerca del borde. No en hora punta. Nunca. Sentía la vibración del suelo al pasar los trenes en otros niveles, veía el brillo aceitoso de las vías, las sombras donde vivían las ratas. Ese era un lugar de peligro. Bastaba un paso en falso, un empujón. Preston se inclinó hacia mí, su aliento caliente en mi oído, su voz baja y venenosa. «Sabes, Pop», susurró, «esa casa en Queens vale mucho dinero. Suficiente para que un hombre empiece de nuevo». Un rugido profundo nació en el túnel. Lo sentí en las suelas de mis zapatos. Una luz brillante cortó la oscuridad, creciendo, acercándose. El monstruo venía. La luz pasó de un punto diminuto a un sol cegador. El suelo tembló. Y en ese instante, cuando el rugido llenó el mundo, la mano en mi espalda pasó de guiarme, a empujarme. No fue un tropiezo. No fue un accidente en la multitud. Fue un empujón firme, brutal, con todo el peso del cuerpo de Preston detrás. No hubo duda. Era una sentencia dictada en silencio. En ese mismo instante, la mano de Alicia desapareció. No solo me soltó. Me retiró su agarre. Un acto final de ruptura. Mi hija, mi pequeña, me soltó hacia la muerte. El mundo giró. Por una fracción de segundo, solo había aire bajo mis pies. Vi los rostros horrorizados de los extraños en el andén, bocas abiertas en gritos mudos. Vi las vías sucias, manchadas de aceite, acercándose a toda velocidad. La luz implacable del tren fue lo último que vi antes de caer sobre el lecho de grava. El impacto me dejó sin aliento. Las piedras afiladas se clavaron en mi espalda y en mi cabeza, pero no había tiempo para el dolor. Ni para el miedo. El pánico es un lujo para quien puede permitírselo. Ahí abajo tiene segundos. En esa claridad brutal, mi cuerpo recordó lo que mi mente apenas procesaba. 40 años en esos túneles. 40 años de protocolos de seguridad, de historias de horror, de conocer las entrañas de la bestia. Todo se activó. El tiempo no se detuvo. Se volvió nítido. Cada milésima era una decisión. Sabía algo que los turistas en el andén no. Conocía el canal de drenaje, una zanja grasienta que corría por el centro de las vías, apenas lo bastante profunda para ofrecer un hilo de vida. No fue una elección. Fue instinto. Con un gruñido, rodé sobre mi estómago, ignorando el dolor punzante en las costillas. Gateé, arañando la grava, metiéndome en aquella hendidura. Apreté el rostro contra la suciedad, el olor a óxido y electricidad llenándome la nariz. Me aplané contra el suelo, metí el mentón en el pecho, los brazos pegados al cuerpo. Me hice tan pequeño e insignificante como las ratas que vivían allí. Y entonces el mundo se acabó. El rugido del tren ya no era sonido. Era una presencia física. Un peso aplastante de ruido y viento que intentaba arrancarme en pedazos. El primer vagón chilló sobre mi cabeza, un huracán.
de aire caliente. El ruido era indescriptible, un chillido metálico tan intenso que sentí que el cráneo me iba a estallar. A centímetros de mi espalda, miles de toneladas de acero pasaban a 80 kilómetros por hora. Sentía el calor del metal, el olor del aceite y del polvo de frenos. Chispas caían a mi alrededor, diminutas estrellas fugaces en mi universo violento. No me atreví a respirar. Parecía que el tren estaba succionando todo el oxígeno del aire, dejándome en un vacío de terror. El suelo vibraba tanto que parecía que un dios furioso me apretaba con su puño. Cada juego de ruedas que pasaba era una explosión nueva, una oleada de pánico. Vagón tras vagón tras vagón. Fue una eternidad. Ya no era un hombre, era solo nervios, una conciencia atrapada en un ataúd de acero en movimiento, esperando el trozo suelto de metal que acabara conmigo. Y entonces, tan repentinamente como empezó, terminó. El último vagón pasó, y el ruido fue sustituido por un silencio tan profundo que dolía. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo, el eco del grito del tren. Durante un largo momento me quedé tendido allí, con el rostro pegado a la inmundicia, sintiendo como las últimas vibraciones se desvanecían en el suelo bajo mí. Estaba vivo. Entonces estalló el caos en el andén de arriba. Al principio fue un sonido lejano, amortiguado, pero en poco tiempo se convirtió en una sinfonía de pánico. Escuché gritos, no de terror, sino de estupor. Exclamaciones de «Dios mío, ¿has visto eso?». El golpe frenético de pies corriendo sobre el concreto. El suspiro colectivo de una multitud que creía haber presenciado la aniquilación de un hombre. Su pánico era una tormenta que rugía en una costa lejana. Allí abajo, en la mugre y las sombras, había una extraña calma fría. Solté un gemido profundo y me empujé hasta quedar a cuatro patas. Mi cuerpo protestó. Todas las costillas dolían como si me hubieran golpeado. Cada músculo ardía por el impacto y la tensión. La grava afilada se había clavado en las palmas, pero mi voluntad era más fría y dura que los raíles de acero a mi lado. Me puse en pie despacio, con deliberación. Miré hacia el andén. Mis ojos recorrieron los rostros horrorizados de los extraños, más allá de los trabajadores del transporte que ya corrían hacia la escena. Solo buscaba a dos personas y las encontré. Estaban parados exactamente donde los había dejado, cerca del borde, mirando las vías. Pero no gritaban. No estaban en pánico. Sonreían. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa satisfecha y presuntuosa de un depredador que acaba de hacer una presa limpia. Era la expresión de un problema resuelto, de una herencia asegurada. En sus ojos vi reflejado su codicia, su desprecio, su absoluta certeza de que yo ya no existía. Y entonces me vieron. Vi el preciso instante en que mi forma viva y respirante se registró en sus mentes. Los ojos de Preston se abrieron, la suficiencia se disolvió como azúcar en agua. La mano de Alicia se llevó a la boca, su sonrisa se rompió y cayó de su rostro como una máscara rota. El color huyó de sus caras, dejando un blanco pálido y enfermizo. Lo que vieron no fue una víctima. No era un anciano frágil que había sobrevivido milagrosamente. Vieron un fantasma que salía de su propia tumba. Su satisfacción se convirtió en confusión, luego en incredulidad, finalmente en un terror primario y puro. Era el terror crudo de un animal que acaba de darse cuenta de que lo que cazó ahora lo está cazando a él. En ese espacio muerto y silencioso entre nosotros, con el caos de la ciudad girando a nuestro alrededor, comprendieron su error. Su error no fue intentar matarme. Su error fue fallar. Me habían arrojado a la oscuridad, al único lugar en la tierra que conocía mejor que mi propia casa. Pensaron que era mi sepultura. Estaban a punto de descubrir que era mi reino. Ignoré las manos de los desconocidos que se inclinaban para ayudarme. Puse mis propias manos en el borde del andén y tiré de mi cuerpo dolorido fuera de las vías. Me planté frente a ellos, cubierto de suciedad, pero erguido. Mis ojos no los dejaron. No dije una palabra. No hacía falta. La guerra había comenzado.
Mientras me sacudía la suciedad de los hombros del abrigo viejo con calma, supieron con una certeza que los perseguiría en cada momento de vigilia que sería yo quien la acabara. No volví a casa. Regresar a esa casa en Queens a dormir bajo el mismo techo que las dos personas que acababan de intentar asesinarme era impensable. Era su territorio, su trampa. La policía ya no me servía, sería mi palabra histérica contra sus mentiras calmadas y ensayadas. Me pintarían como un hombre confuso, senil, que tropezó. No, no podía pelear en sus términos. Tenía que pelear en los míos. La adrenalina aún corría por mis venas, un fuego que quemaba el dolor y el frío. Caminé varias manzanas hasta encontrar un hotel barato y anónimo, de esos con neons parpadeantes y alfombras que habían visto demasiados secretos. Pagué la habitación en efectivo con el billete de $100 de emergencia que Gloria siempre insistía que llevara doblado en la cartera. Dentro, con olor a cigarrillo rancio y desinfectante, cerré la puerta con llave, eché la cadena y me senté al borde de la cama irregular. Mi cuerpo era un mapa de dolores nuevos, pero mi mente funcionaba como una máquina con un propósito frío y claro. Saqué el teléfono. Mi primera llamada no fue a la policía. Fue a la única persona en este mundo en la que aún confiaba por completo, Walter Johnson. Walt y yo empezamos en la MTA con unos meses de diferencia, a principios de los años 80. No éramos solo colegas, éramos hermanos forjados en la grasa y la suciedad de los túneles. Habíamos visto nevar hasta que la ciudad se cerró, habíamos visto disturbios encenderse en las calles de arriba, y habíamos visto el sistema de transporte cambiar y envejecer con los años. Se jubiló un año antes que yo, pero no pudo quedarse lejos. Cogió un puesto en la Oficina Central de Seguridad y Vigilancia de la MTA. Tenía ojos sobre todo el sistema. Era mi única jugada. Contestó en el segundo tono, su voz un gruñido grave y rasposo. Isaac, es pasada la medianoche. ¿Todo bien? Estoy bien, Walt, dije, sorprendido de lo firme que sonaba mi propia voz. Pero necesito un favor. Grande. Y no me hagas preguntas. Todavía no. Se oyó la preocupación en el silencio al otro lado. Dijo por fin. Necesito que saques las grabaciones de seguridad de la estación de la calle 74, andén sentido este de la línea 7. Quiero todo desde alrededor de las 8:15 de la noche. Isaac, ¿qué demonios pasó? Luego, Walt. Ahora necesito el vídeo. Específicamente, necesito el momento en que el tren sale de la estación. Mi hija y mi yerno estaban en el andén. Yo estaba en las vías. El ángulo quizá no muestre cómo llegué allí. No es eso lo que busco. Hice una pausa y respiré. Busco lo que hicieron después de que el tren pasara sobre mí. Busco sus caras. Busca sus caras, Walt. Busca sus sonrisas. El silencio en la línea fue denso, cargado de shock y de 1000 preguntas no formuladas. Walt me conocía. Sabía que no era hombre de dramatismos ni exageraciones. Sabía que si llamaba así, algo terrible e inimaginable había ocurrido. Dame una hora, dijo, su voz ahora grave y seria. La línea quedó muerta. La siguiente hora fue la más larga de mi vida. No caminé de un lado a otro. No miré la televisión antigua. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la pintura descascarillada en la pared, mi mente reproduciendo el empujón, la caída, el rugido del tren. Pero, sobre todo, reproducía sus sonrisas. La imagen ardía detrás de mis párpados. El teléfono vibró en la mesilla. Era Walt. Lo tengo, dijo, y su voz ya no tenía su habitual rugido amistoso, estaba llena de furia fría. Estoy viéndolo ahora mismo. Tenías razón. La cámara principal está parcialmente obstruida por una columna. No muestra el empujón, pero la cámara del andén en el extremo lo capta todo claramente después de que el tren pasa. Hizo una pausa y oí que respiraba con dificultad. No están pidiendo ayuda. No corren a buscar a un trabajador. Se quedan plantados. Y tienes razón. Están sonriendo. Ese hijo de puta,
Preston tiene esa mueca. Alicia. Dios. Aisae. Ella parece aliviada. Cerré los ojos. Que alguien más lo confirmara lo hizo real de una manera que mi memoria no podía. No era una pesadilla. Era un hecho. He hecho una copia, continuó Walt, la voz baja y conspiratoria. La guardé en un disco seguro. Los registros originales mostrarán que accedí al archivo, pero lo enterraré en un informe de mantenimiento del sistema. Es tuyo. ¿Qué vas a hacer? Voy a conseguir justicia, Walt, dije. A mi manera. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo agrietado encima de la cómoda. El hombre que me miraba era un desconocido, viejo, cubierto de suciedad, con una dureza nueva en la mirada. El padre amoroso, el suegro confiado, había muerto en esas vías. El que había vuelto al andén era otro, más frío, y tenía su primera prueba, su primera arma. El vídeo de esa sonrisa no era solo una grabación. Era una promesa de la pesadilla por venir. La introducción de Walt fue directa. Me dio un nombre y una dirección en Harlem, Denise Morgan. No es barata y no tolera idioteces, me dijo. Pero si quieres derribar un edificio, ella sabe exactamente dónde colocar la dinamita. A la mañana siguiente tomé el tren hacia el norte. Su oficina no estaba en un rascacielos brillante del centro, estaba en el tercer piso de una histórica brownstone con vistas a una calle arbolada. La placa junto a la puerta era discreta, solo su nombre en letras de latón sencillas y elegantes. Dentro no había cuero ostentoso ni arte moderno. Las paredes estaban llenas de libros, no solo textos legales, sino obras de historia, economía y filosofía. Olía a papel viejo y café recién hecho. Era una sala pensada para pensar, no para impresionar. Me presentaron y la vi junto a la ventana mirando la calle. Era una mujer alta e impactante, de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño severo pero elegante. Vestía un traje oscuro, perfectamente cortado, que transmitía autoridad sin estridencias. No sonrió al girarse para saludarme, solo me miró con ojos inteligentes y valoradores que parecían ver a través de la suciedad de mi ropa y el agotamiento de mi rostro. Señor Reed, dijo, su voz calma y medida, pero con un poder innegable. Walter Johnson habla muy bien de usted. Dijo que era asunto de extrema urgencia. Tome asiento, por favor. Me senté en una silla firme frente a su escritorio despejado. No perdimos tiempo en cortesías. Saqué el pequeño pendrive plateado que me había dado Walt y lo coloqué en el centro de su escritorio. El gesto se sintió monumental, como colocar una pieza sobre el tablero para comenzar una partida a vida o muerte. 2 noches atrás, empecé, pasó esto y le conté todo. Las tarjetas, la confrontación, la falsa invitación a cenar, el empujón, la caída, el rugido del tren. Lo conté con el tono plano y sin emoción con el que le hablé a Walt. Los detalles importaban, mis sentimientos, no. Ella escuchó sin interrupciones, la mirada fija en mi rostro. Su quietud era inquietante. No tomaba notas, absorbía cada palabra, cada pausa, cada destello de emoción que intentaba ocultar. Cuando terminé, señalé el pendrive. Mi amigo en la MTA sacó la grabación. Está ahí. Ella lo tomó, movimientos precisos y económicos, lo conectó a su portátil y durante los siguientes 5 minutos el único sonido fue el suave clic del teclado. Vio la grabación, reprodujo un segmento corto, lo repitió. Su rostro permaneció una máscara perfecta e inescrutable. Contuve la respiración esperando un veredicto. Había venido buscando una explosión, indignación, una declaración de guerra. En cambio, cuando al fin levantó la vista, su expresión era de fría y desapasionada análisis. Señor Reed, comenzó, su voz serena. Permítame ser perfectamente clara sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. Este vídeo es devastador desde el punto de vista emocional. Giró la pantalla hacia mí, pausándola en la imagen de Preston y Alicia, sus rostros iluminados por las luces del andén, sus sonrisas claras y crueles.
Cualquier jurado, cualquier persona con alma, al ver esto se escandalizaría. Es un potente retrato de maldad. Esa es su fuerza. Hizo una pausa antes de asestar el golpe. Sin embargo, continuó, desde el punto de vista legal para un caso penal por intento de asesinato, es casi inútil. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Inútil. Yo que había pensado que lo era todo. Walt tenía razón. Ella siguió, viendo la decepción en mi cara. La cámara principal está obstruida. No vemos un empujón. Nos veían en el andén un momento y en las vías al siguiente. Su yerno y su hija dirán que tropecé. Dirán que me desmayé. Inventarán una docena de razones plausibles para mi caída. Volvió la pantalla hacia sí. Y su reacción, anticipando mi siguiente pregunta: un buen abogado defensor, con tu dinero en juego, contratará a los mejores y argumentará que estaban en estado de shock, paralizados por el miedo, que sus sonrisas no eran de satisfacción sino muecas de terror e incredulidad. Dirán que se quedaron congelados, incapaces de asimilar el horror. Llorarán en el estrado. Tu hija hablará de cuánto ama a su padre anciano y de lo aterrorizada que estaba. Será una actuación repugnante, quizá, pero suficiente para sembrar la duda razonable. En un tribunal penal, la duda razonable es todo lo que necesitan para salir libres. Y lo harán. Sentí que la esperanza que me había sostenido aquel día comenzaba a drenarse, dejando un vacío frío. El vídeo era mi prueba, mi arma humeante, y ella acababa de decirme que disparaba en vacío. Su expresión se suavizó apenas. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Le dije lo que el vídeo no es, señor Reed. Ahora permítame decirle que es. No es un arma para un tribunal penal. Pero es una arma excepcional para otro tipo de guerra. Me dice todo lo que necesito saber sobre el carácter de sus oponentes. Me dice que son arrogantes. Me dice que son imprudentes y que le subestiman. La gente así siempre lo hace. Me sostuvo la mirada, sus ojos eran acero pulido. Lo que me lleva a la pregunta más importante, dijo. ¿Qué quiere usted? No me dé una respuesta legal. Deme una respuesta humana. ¿Cuál es el objetivo final aquí, señor Reed? ¿Quiere venganza o quiere justicia? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Venganza. La palabra sabía amarga. La venganza es un fuego emocional y desordenado que lo consume todo, incluso a quien lo enciende. Es un puñetazo en la oscuridad, un instante de satisfacción fugaz seguido de vacío. Eso no era lo que yo quería. Empecé, con la voz áspera. Pensé en Gloria. Pensé en la vida que construimos, en los principios que nos guiaron, honestidad, trabajo duro, dignidad. Quiero que enfrenten consecuencias, de verdad. No quiero verlos sufrir para mi propio placer. Quiero verlos perder todo lo que intentaron arrebatarme. Quiero recuperar mi casa. Quiero recuperar mi dinero. Quiero mi buen nombre, el que usaron para conseguir sus préstamos fraudulentos, restaurado. Quiero que tengan que sostenerse sobre sus propios pies y descubran lo dura que es la vida sin mi base bajo ellos. Quiero desmantelar la vida que levantaron con mentiras, ladrillo a ladrillo, hasta que no quede nada excepto la verdad. Eso no es venganza. La miré directo a los ojos. Eso es justicia. Por primera vez desde que había entrado en su despacho, Denise Morgan sonrió. Fue una sonrisa pequeña, delgada, pero auténtica. La sonrisa de una maestra artesana a la que acaban de encargar un proyecto digno. Bien, dijo, con la voz ahora afilada y enérgica, porque la venganza es el juego de los tontos. La justicia, en cambio, es una estrategia. No los enfrentaremos en lo penal. Los desangraremos en lo civil. No los atacaremos con emoción. Los enterraremos en papeleo. Usaremos su propia codicia y arrogancia como arma en su contra. Toda su actitud cambió. La analista serena había desaparecido. En su lugar estaba una general trazando un plan de ataque. Esto es lo que haremos, dijo,
con una voz clara y precisa. Primero, nos olvidamos del empujón por ahora. Ese es nuestro as bajo la manga. Una bomba psicológica que detonaremos cuando toque. El asalto inicial será a sus finanzas. Mencionó una empresa, IE Solutions LLC. Asentí. Sí, estaban sacando dinero de mi cuenta cada mes. Ese es nuestro punto de entrada, declaró. Ahí empieza la podredumbre. Voy a averiguar qué es esa empresa, con quién está conectada y a dónde ha ido cada dólar que usted invirtió. Voy a arrancar cada capa de sus vidas financieras hasta que cada secreto sucio quede a la luz. Para eso, necesito su autorización completa y total. Acceso a todas sus cuentas bancarias, todos los estados de sus tarjetas, todas las declaraciones de impuestos de los últimos 10 años. Necesito que me entregue las llaves de todo su reino financiero. Se puso de pie y me tendió la mano por encima del escritorio. Fue un gesto formal, poderoso, un contrato. ¿Puede hacer eso por mí, señor Reed? ¿Puede confiar tanto en mí? Miré su mano extendida y luego su rostro decidido. En ella vi reflejada la resolución fría que había echado raíces en mi propio corazón. No era solo una abogada. Era un instrumento de justicia. La reina de la justicia, como había insinuado Walt. Me levanté y tomé su mano. Su agarre era firme y frío. «Lo tiene», dije. «Todo. Lo que necesite». La sonrisa volvió a sus labios, más amplia esta vez. «Excelente», dijo. «Entonces, pongámonos a trabajar. Es hora de averiguar qué ha estado construyendo el señor Preston Hayes con su dinero». Entregarle a Denise Morgan mi vida financiera fue como darle a una cirujana de élite su bisturí. Durante las siguientes 2 semanas, su despacho se convirtió en la sala de guerra. Pasé allí la mayor parte de mis días, no porque me necesitara, sino porque no soportaba el silencio estéril de la habitación del hotel. Observé cómo ella y su equipo, 2 paralegales jóvenes y ferozmente inteligentes, se sumergían en la madriguera de mis finanzas. Eran arqueólogas financieras y excavaban en busca de un monstruo. Empezaron por IE Solutions LLC. Los primeros días fueron una frustrante travesía por registros públicos y bases de datos de constituciones societarias. La empresa era una cebolla y cada capa que quitaban revelaba otra capa de engaño. Estaba registrada a un apartado postal en Delaware, un estado famoso por su opacidad corporativa. El agente designado era otra LLC anónima. Un fantasma diseñado para no dejar rastro. «No es un aficionado», me dijo Denise una tarde, el ceño fruncido ante la pantalla. «Se ha leído un par de manuales. Sabe montar sociedades pantalla para cubrirse. Pero el problema de los fantasmas es que en algún punto tienen que tocar el mundo real. Siguen teniendo que gastar dinero». Y ahí encontraron el primer hilo. Usando los registros de transferencias desde mi cuenta, pudieron solicitar, mediante requerimiento, los movimientos bancarios de IE Solutions. Cuando por fin llegaron, no eran un libro de transacciones comerciales. Eran el diario de la codicia de mi yerno. El dinero que yo creía una pequeña inversión salía casi tan pronto como entraba. Había pagos a tarjetas personales de Preston, retiros en efectivo en cajeros cerca de campos de golf de lujo y transferencias a cuentas de inversión en línea a su nombre. No había negocio. No había soluciones. La empresa no era más que una tubería privada construida con el único propósito de drenar mis ahorros de jubilación directamente a su bolsillo. Un robo meticuloso y calculado que llevaba más de 2 años en marcha. Pero el verdadero golpe al estómago llegó unos días después. Una de las paralegales, una joven aguda llamada María, llamó a Denise a su mesa con voz baja y urgente. «Tienes que ver esto, Denise», dijo. Saqué un informe crediticio completo del señor Reed. Denise me hizo una seña. En la pantalla estaba mi reporte de crédito. Vi mi nombre, mi número de seguro social, mi dirección, pero las cifras, las cuentas listadas debajo, eran una pesadilla. Había tarjetas de crédito que jamás había oído nombrar, de bancos con los que nunca había tratado,
todas al máximo de su límite. Había un préstamo de coche para una berlina de lujo que nunca había visto. Y lo peor, una línea de crédito con garantía hipotecaria, una segunda hipoteca tomada contra mi casa. La casa que Gloria y yo terminamos de pagar, celebrando con una quema de papeles, hacía 20 años. Ya no era realmente mía. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo es posible? Susurré. Yo no firmé nada. No hacía falta, dijo Denise, con una furia baja y controlada. Tenía su número de seguro social, su fecha de nacimiento, todos sus datos personales. Vivía en su casa. Probablemente interceptaba su correo. Tenía todo lo necesario para solicitar estas cuentas en línea a su nombre. Usó su crédito impoluto, el crédito de un hombre que pagó cada factura a tiempo durante 50 años, como su alcancía personal. Pensé en todos esos años, el presupuesto cuidadoso, los turnos extra, los pequeños sacrificios que hicimos Gloria y yo para asegurar un futuro. Recordé mi primera tarjeta de una tienda, con un límite de $300. La trataba con una especie de reverencia. Pagarla a tiempo cada mes no era solo dinero, era honor, un ladrillo en la base del buen nombre de un hombre. Y Preston, él no solo me robó el dinero. Tomó mi nombre, mis 50 años de integridad ganada a pulso, y lo arrastró por el barro. Destruyó sistemáticamente mi identidad financiera, dejando un rastro de deudas y ruina que me habría llevado el resto de la vida a limpiar. Fue una traición tan profunda que se sintió como una violación física, como si me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera robado una parte del alma. El peso de todo me aplastó. Por un momento, la rabia flaqueó, sustituida por una ola de desesperación pura. Esto era más grande de lo que pensaba. El agujero era más hondo. Quizá demasiado. Denise debió verlo en mis ojos. Me puso una mano firme en el hombro. Esto no es un revés, Aisae, dijo, cortando la niebla. Esto es munición. Ya no es solo el caso del yerno que se aprovecha del suegro. Esto es robo de identidad en grado de delito. Esto es fraude electrónico. No solo rompió su confianza, quebrantó leyes federales. Se ha vuelto descuidado. Se ha vuelto codicioso. Y los codiciosos dejan huellas. Tenía razón. La desesperación retrocedió y la resolución fría regresó, más dura que antes. Ya teníamos las armas. Teníamos la prueba de sus delitos pequeños, pero aún nos faltaba el motivo del crimen mayor. ¿Por qué el acto desesperado en el andén del metro? ¿Por qué la necesidad súbita de deshacerse de mí con tanta violencia? La respuesta llegó a finales de la semana siguiente. Fue María, la joven paralegal, quien la encontró. Había estado cruzando los socios conocidos de Preston con registros públicos de propiedad, un trabajo tedioso y agotador. De pronto, se irguió en su silla. Santo, exhaló, con los ojos abiertos. Denise, lo encontré. Corrimos hacia su pantalla. Había una serie de escrituras y documentos de urbanismo. Un entramado complicado de operaciones con propiedades compradas y vendidas a través de empresas pantalla. Pero en el centro estaba un activo clave, un lote industrial deteriorado, de medio acre, en un rincón olvidado de Queens, junto a los patios ferroviarios de Sunnyside. La compra final se había hecho a través de una sociedad vinculada directamente a Preston hacía 3 semanas. ¿Por qué este pedazo de chatarra?, murmuró Denise, ampliando un mapa satelital. No hay más que un almacén hecho polvo. Abrió otro archivo, una propuesta de infraestructura urbana publicada recientemente. Y allí estaba, la fase 2 del proyecto East Side Access de Long Island Railroad. Se planeaba una nueva boca de túnel, un nuevo nudo de servicio, y estaba previsto justo al lado de ese terreno ruinoso. Preston no estaba comprando basura. Estaba comprando una mina de oro. Debió conseguir un soplo interno. Usó mis $20,000 de adelanto en efectivo y el dinero de los préstamos fraudulentos para asegurar esa compra, dije, hilando los puntos. Si el proyecto municipal avanza, tendrán que recomprarle. Podría ganar millones.
y una herencia repentina de su suegro le habría dado el capital líquido para desarrollarlo aún más antes de que la ciudad llamara a la puerta, añadió Denise, con los ojos brillando de comprensión. Ese es el motivo. Por eso se desesperó cuando le cerraste el grifo. Todo encajaba. Pero mientras miraba el mapa, con la superposición del nuevo túnel propuesto, un escalofrío, ajeno a mi enfado, me recorrió la espalda. Mis 40 años en los túneles me habían dado un sexto sentido para la geografía subterránea de la ciudad. Sabía dónde estaban las viejas tuberías de agua, donde la roca madre era firme y donde era blanda. Y conocía esa zona. Había conducido trenes por los túneles existentes bajo ese terreno miles de veces. Denise, dije despacio, señalando una línea en la pantalla. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué quiere decir? Esta ubicación, respondí, con una náusea creciente. El nuevo cruce que proponen está demasiado cerca del túnel de la calle 63. Es una de las secciones más antiguas y sensibles de todo el sistema. Hay problemas de filtraciones desde hace décadas. Hacer obras mayores ahí no es solo difícil, es monumentalmente estúpido. Es peligroso. Denise frunció el ceño. Quizá los ingenieros de la ciudad saben lo que hacen. O quizá, contrarresté, con una sospecha horrible formándose, Preston sabe algo que ellos no o algo que no le está diciendo a sus socios. Esto no va solo de comprar tierra y esperar. Hay algo más. Falta una pieza del rompecabezas. Miré el mapa, la intersección de túneles y líneas de propiedad. Mi mundo y el suyo colisionaban de una forma que jamás habría imaginado. Esto ya no era solo mi dinero o mi casa. Era mi ciudad. Mis túneles. Tengo que hacer una llamada, dije, sombrío. Necesito hablar con Walt. Él puede conseguirme acceso a los planos internos de ingeniería de la MTA, los antiguos, los que muestran lo que de verdad hay bajo ese terreno. Denise me miró con ojos afilados. Sabía que estábamos al borde de un hallazgo mucho mayor. Ya teníamos su motivo. Ahora tocaba descubrir su jugada final, y tenía el presentimiento terrible de que sería peor de lo que imaginábamos. Mientras Denise y su equipo excavaban en el laberinto financiero de Preston, me aconsejó un primer golpe simple y brutal. No necesitábamos esperar a armar el cuadro completo de su fraude. Ya teníamos la herramienta más básica de todas, la escritura de mi casa. Estaba a mi nombre y solo al mío. La primera regla de la batalla, había dicho Denise, con la voz afilada como vidrio, es controlar el terreno. Esa casa es tu terreno. Es hora de recordárselo. 2 días después, llegó una carta certificada a mi casa en Queens. Yo no estaba allí para verla, claro, estaba en mi habitación de hotel, que ya se sentía más como centro de mando que como refugio. Imaginé la escena. El cartero entregando el sobre a Alicia, su expresión confundida al firmar, el temblor de sus manos al leer la jerga legal. El documento era un aviso formal e irrefutable de desalojo. Daba a los ocupantes actuales, Preston Hayes y Alicia Reed, 30 días para desalojar. Era frío, personal y absolutamente innegable. El primer disparo en una guerra que ellos ni sabían que se había declarado. No tardé en recibir noticias. Mi teléfono sonó poco después del mediodía. El identificador mostraba el número de Alicia. Lo dejé timbrar 3 veces antes de contestar, tomando aire con calma. «Hola, Alicia», dije, sereno. Su voz, en cambio, era un torrente agudo de pánico e incredulidad. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué es esta carta? Es una broma, ¿no? Tiene que ser un error horrible». «No hay ningún error, Alicia», respondí, nivelando el tono. «Es exactamente lo que parece». «¿Un aviso de desalojo?», chilló, como si las palabras fueran ajenas en su boca. «¿Nos estás echando, a tu propia hija, de nuestra casa?» «Es mi casa, Alicia», dije, con palabras pesadas como piedras. «Siempre ha sido mi casa. Ustedes eran invitados, y su visita ha terminado». «Pero, ¿por qué?», sollozó.
Las lágrimas patéticas y previsibles empezaban a brotar. Las mismas que me habían ablandado durante años. ¿Quieres hablar de crueldad? Pregunté, dejando caer la voz a un susurro peligroso. Hablemos de estar en un andén del metro y sonreír mientras ves cómo a tu padre lo arrolla un tren. Empecemos por ahí. El llanto al otro lado se cortó de golpe, sustituido por un jadeo ahogado. No tenía respuesta para eso. La verdad era un arma contra la que no tenía defensa. Entonces oí un forcejeo y una voz masculina, furiosa, de fondo. «Dame el teléfono», bramó Preston. La siguiente voz fue la suya, goteando arrogancia y rabia. «Viejo imbécil», escupió, descartando cualquier apariencia de respeto. «¿Qué te crees que haces? ¿Piensas que un papel va a asustarme? Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Hay leyes, derechos de inquilino. Ustedes no son inquilinos, Preston», dije, tan frío como las vías. «No pagan renta. No tienen contrato. Son ocupantes y el permiso para ocupar ha sido revocado. Tienen 30 días. Se rió, una carcajada corta y fea. «¿De verdad que has perdido la cabeza, eh? No vas a ganar. Conseguiré un abogado. Alargaré esto en tribunales años. Estarás en la ruina antes de echarnos». Su ira era previsible. Sus amenazas, huecas. Un matón al que acaban de romper el hocico por primera vez. Y solo sabía inflar el pecho y hacer ruido. Todavía se creía al mando. Aún pensaba que yo era el mismo viejo débil al que podía manipular e intimidar. «Es tu elección, Preston», respondí, tranquilo. «Pero debería decirte que mi abogada espera con ansias la fase de descubrimiento. Tiene muchas preguntas sobre cierta empresa. Creo que se llama IS Solutions». El silencio que siguió fue más satisfactorio que cualquier grito. Le había golpeado donde vivía, no en mi casa, sino en su red de secretos y mentiras. Balbuceó, intentando armar una respuesta, una amenaza, lo que fuera. No le di la oportunidad. 30 días, Preston, lo corté. «El reloj está corriendo». Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesilla. Mi mano estaba perfectamente firme. No había miedo. Ni duda. Ni arrepentimiento. No sentí alegría. Esto no iba de felicidad. Iba de equilibrio. Durante años, la balanza de la justicia en mi vida se había inclinado tanto hacia su lado que había olvidado cómo se sentía la igualdad. Ahora acababa de poner el primer peso en mi platillo. Era pequeño, apenas una hoja de papel, pero bastó para que toda la estructura de su mundo empezara a crujir. Y yo apenas estaba empezando. El aviso de desalojo fue solo el disparo de apertura, el chasquido seco de un francotirador para avisar al enemigo de que estaba en la mira. El asalto principal, el diseñado para desbaratar toda su operación, llegó una semana después. Armados con la montaña de pruebas que su equipo había reunido, las solicitudes de crédito fraudulentas, la segunda hipoteca sobre mi casa, la intrincada red de transferencias hacia IS Solutions LLC, Denise presentó una demanda civil integral contra Preston IS. La demanda era una obra maestra de devastación legal. Enumeraba cargos por fraude, robo de identidad y enriquecimiento injusto. Pero lo más brillante fue la moción que la acompañó, una solicitud de urgencia ex parte para un congelamiento temporal de activos. Argumentó, con contundencia, que Preston era un riesgo de fuga y que, si se le alertaba, movería de inmediato los bienes que intentábamos recuperar. El juez estuvo de acuerdo. En una sesión a puerta cerrada, sin Preston ni sus abogados presentes, firmó la orden. Con un trazo de pluma, un telón de acero financiero cayó sobre mi yerno. Cada cuenta bancaria conocida, cada tarjeta de crédito, cada vehículo de inversión vinculado a su nombre o a sus sociedades pantalla quedó congelado. Denise supo por una fuente que Preston tenía programado ese mismo día un almuerzo de alto nivel. Se reuniría con un grupo de inversionistas de capital privado, los hombres del dinero a quienes cortejaba, para financiar su gran visión en los patios ferroviarios de Sunnyside. Era la cita más grande de su vida profesional.
Denise sincronizó la ejecución de la orden judicial para que coincidiera a la perfección. Me imaginé la escena: Preston en la cabecera de una mesa larga, en un comedor privado de un restaurante obscenamente caro de Manhattan. Estaría en su elemento, rezumando carisma, pintando un cuadro de ganancias garantizadas en un futuro construido sobre su genio. Los inversores, hombres mayores, más ricos y más despiadados, lo escucharían con los rostros impasibles, calculando el riesgo. La comida estaría llegando a su fin. La charla habría terminado. Preston, en un gesto de magnanimidad confiada, alargaría la mano para pedir la cuenta. «Caballeros», diría con una amplia sonrisa ensayada. «El almuerzo corre por mi cuenta, por supuesto». Deslizaría su tarjeta platino, su símbolo de éxito, por la mesa hacia el camarero. Y entonces llegaría la humillación silenciosa. El camarero regresaría con un gesto de honda incomodidad. «Lo siento mucho, señor», susurraría, inclinándose. «Esta tarjeta ha sido rechazada». La sonrisa de Preston titubearía, un atisbo de fastidio. Se lo tomaría a broma. Debe de ser un error, un aviso de seguridad. «Pruebe con esta». Entregaría otra tarjeta, una negra. Esta vez el camarero se retiraría. Los inversores observarían, sus máscaras impasibles aún en su sitio, pero sus ojos sin perder detalle. El camarero volvería de nuevo, con el gesto todavía más apurado. «Lo siento, señor. También esta». El fastidio se tornaría confusión. Preston se excusaría de la mesa, el porte seguro sustituido por un andar tenso y apresurado. En el vestíbulo, sacaría el teléfono para llamar al banco, con la voz hecha un siseo rabioso, y le darían la noticia. No era una alerta de fraude ni un exceso de límite. Sus cuentas estaban congeladas. Todas. Por orden judicial. Su mundo se derrumbaría en el susurro de mármol del vestíbulo de un restaurante de 3 estrellas Michelin. Los inversores, al verlo volver a la mesa con el rostro pálido y sudoroso, sabrían al instante que el trato estaba muerto. No necesitarían explicación. Eran tiburones. Podían oler la sangre a kilómetros. Harían sus excusas corteses y se marcharían, sus pasos haciendo eco del entierro de sus ambiciones. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Su rabia era una fuerza física, tan potente que casi podía sentirla a través del auricular. Ni siquiera dijo hola. «¿Tú?», gritó, con la voz desbordada de furia. «Tú hiciste esto. Viejo senil de porquería. ¿Qué hiciste?». «No dije nada». Le pasé el teléfono a Denise, que estaba sentada frente a mí en su despacho. Ella lo tomó, con el gesto sereno y frío. «Señor Hayes», dijo con tono profesional y desapegado. «Habla Denise Morgan. Soy la abogada de Aisha Reed. A partir de este momento, toda comunicación sobre este asunto debe dirigirse a mi oficina. ¿Entendido?». Lo oí soltar una cadena de insultos y amenazas. Denise escuchó con paciencia, sosteniendo el teléfono un poco alejado del oído. Cuando por fin hizo una pausa para respirar, ella habló de nuevo. «No tenemos más comentarios por ahora, señor Hayes. Le aconsejo encarecidamente que contrate representación legal. Que tenga una buena tarde». Y colgó. Sabíamos que eso lo empujaría al borde. Un hombre como Preston, un narcisista obsesionado con el control y la imagen, no soporta ser humillado en público y luego despachado con tanta frialdad. Lo habían dejado sin poder, y eso lo volvería loco. Haría algo estúpido, algo imprudente. Y lo hizo. Esa tarde, Denise recibió una alerta automática de uno de sus servicios de seguimiento financiero. A las 6:47 de la tarde se intentó una gran transferencia electrónica desde una cuenta numerada en las Islas Caimán hacia una cuenta en Dubái. La cuenta de origen pertenecía a una sociedad pantalla que, tras 3 capas de velo corporativo, era en última instancia de Preston Hayes. Era su salida secreta, el dinero que había ocultado con éxito en el extranjero. La transferencia era de más de $200.000. Pero como el titular real, Preston Hayes,
ya estaba en una lista de vigilancia financiera gracias a la orden del juez, la transferencia fue automáticamente señalada y bloqueada por el sistema bancario internacional. Denise se recostó en la silla, con una sonrisa lenta y satisfecha. Ahí está, dijo en un ronroneo de victoria. El error. Me lo explicó. Al intentar mover ese dinero, Preston había hecho dos cosas que eran un regalo para nuestro caso. Primero, había demostrado que era, de hecho, un riesgo de fuga con activos ocultos, justificando por completo el congelamiento de emergencia y haciendo casi seguro que el juez lo mantuviera indefinidamente. Segundo, y mucho más importante, acababa de crear un vínculo claro e innegable entre él y una cuenta offshore. Había admitido con sus actos que tenía algo que esconder. Era como un sospechoso huyendo de la escena del crimen. No era la prueba del delito en sí, pero sí un indicio de culpabilidad potente. Acaba de entregarle a Hacienda y al FBI una confesión firmada, dijo Denise, con los ojos brillando. Cree que pelea una demanda de un viejo. No entiende que acaba de buscarse pleito con todo el gobierno federal. El desahucio lo había enfurecido. Esto lo había desesperado. Y un Preston desesperado, íbamos aprendiendo, era su peor enemigo. La soga se apretaba y él mismo tiraba de la cuerda. La llamada de Walt llegó poco después del amanecer. Yo había pasado la noche en vela, mirando los mapas de la ciudad en mi portátil. La imagen de aquel terreno ruinoso seguía quemándome en la mente. Sabía que había algo mal ahí, algo en lo que Preston contaba. La voz de Walt confirmó mis peores temores. No sonaba airado como antes. Sonaba callada, asustada. La voz de quien ha mirado al abismo. Isaac, susurró. Bajé a los archivos, a los de verdad, los de papel, los que guardan en una cámara climatizada bajo la sede de la MTA. Saqué los planos originales y los estudios geológicos de la extensión del túnel de la calle 63 de los años 70. Tomó aire. Tenías razón. Es peor de lo que pensábamos. El terreno en esa zona exacta, justo bajo la propiedad de Preston, es inestable. Hay una serie de informes viejos de ingeniería que la señalan como zona de alto riesgo de subsidencia. Hablan de un tramo de roca madre comprometida y filtraciones persistentes de un arroyo subterráneo que tuvieron que desviar. La recomendación oficial fue que la superficie directamente encima nunca debía someterse a obra pesada ni excavación profunda. Se me heló la sangre. Entonces compró un terreno donde ni siquiera puede construir. Ahí está el punto, Isaac, dijo Walt, aún más bajo. No quiere construir. Quiere demoler. Encontró una última nota enterrada en una caja de memorandos internos de 1978. Era de un ingeniero veterano, a punto de jubilarse. Estaba furioso. Escribía que el ayuntamiento, para ahorrar dinero, había anulado a los ingenieros y aprobado un refuerzo más barato y menos extenso para ese tramo concreto de 100 yardas del muro del túnel. Lo llamó una falla catastrófica en busca de un detonante. Alertó de que cualquier choque o vibración significativa en superficie podía, con el tiempo, provocar un colapso estructural. Las piezas encajaron y la imagen fue monstruosa. Por fin entendí. El plan de Preston no era esperar a que la ciudad le comprara el terreno. Eso tardaría años y el pago no sería suficiente para su codicia. Su plan era crear él mismo el detonante. Empezaría con una excavación menor en su parcela para una nueva cimentación, algo que en el papel pareciera legítimo. Pero sabría, gracias a su soplo dentro de urbanismo, que ese trabajo menor bastaría para sacudir ese túnel frágil de 70 años. No planeaba levantar un rascacielos. Planeaba disparar un desastre controlado. Comenzaría con grietas, luego una gran filtración. La MTA tendría que cerrar la línea para inspecciones de emergencia. El terreno de arriba sería declarado críticamente inestable. La ciudad, ante una crisis de seguridad pública y la perspectiva de un colapso capaz de matar a cientos, no tendría elección. Expropiaría su propiedad por utilidad pública y le compraría de inmediato, a un precio de emergencia desorbitado, para iniciar las obras de refuerzo. No era solo fraude. Era un secuestro de la ciudad,
usando la vida de miles de pasajeros como moneda de cambio. Llevé la información a Denise. Le mostré el memorando de ingeniería, los mapas, la lógica aterradora. Me escuchó con el rostro de piedra. Cuando terminé, no parecía sorprendida. Parecía una general a la que le acaban de entregar los planes secretos del enemigo. La calma analítica se había ido. En su lugar había una furia justa y temible. «Esto lo cambia todo», dijo, con un gruñido bajo. «Ya no es un pleito civil por dinero. Es una amenaza pública. Es un intento de poner en peligro masivo. Se acabó jugar a la defensa. Se acabó picar sus finanzas a trocitos. Vamos a terminar con esto ya». Se levantó y empezó a caminar por el despacho, no nerviosa, sino con la energía concentrada de una depredadora a punto de atacar. «No vamos a añadir esto a nuestra demanda», dictó. «Vamos a llevar todo el paquete, robo de identidad, cuentas offshore, fraude sistemático y ahora este plan para romper la columna vertebral de tu ciudad y lo vamos a entregar. No le daremos la cortesía de un combate legal. Lo someteremos a una ejecución pública». Fue a su mesa e hizo 2 llamadas. Su voz era calma, pero las palabras eran letales. La primera, a un fiscal senior de la Fiscalía del Distrito de Queens, un hombre con el que, claramente, ya había trabajado. «Ion», dijo, «tengo un caso que va a hacer tu carrera. Involucra fraude inmobiliario, cuentas en el extranjero y un plan para desestabilizar el metro de Nueva York. Te mando el expediente completo en 1 hora. Querrás verlo antes que nadie». Colgó antes de que respondiera. La segunda llamada fue a un número que se sabía de memoria. «Sara», dijo, con un tono algo más cercano, pero igual de intenso. «Soy Denise. ¿Confías en mí? Bien. Voy a darte la historia más grande de tu año. Lo tiene todo: codicia, traición y un villano que hace que los varones ladrones del pasado parezcan rateros. Quiero que lo abras mañana en portada del Times. Te doy la exclusiva. La fiscalía recibe el expediente al mismo tiempo. Tendrás toda la confirmación que necesitas». A la mañana siguiente, la bomba explotó. Estaba en mi habitación de hotel. La televisión encendida y el New York Times desplegado en la cama. El titular cruzaba la portada en letras enormes y negras. «Promotor planeó forzar expropiación desestabilizando túnel del metro. Fuentes de la fiscalía. Fue un incendio». La noticia encabezó todos los informativos locales. Pusieron animaciones en 3 dimensiones mostrando el viejo túnel y el potencial de un colapso horrífico bajo un tren abarrotado en hora punta. Entrevistaron a funcionarios atónitos y a líderes sindicales aterrados. Mi yerno, Preston Hayes, ya no era solo un nombre en una demanda. Era el hombre más odiado de Nueva York. Su foto de profesional engreído aparecía en cada pantalla, junto a diagramas de muerte y destrucción. El rostro de Alicia estaba a su lado, la esposa cómplice. La narrativa era simple y demoledora, la pareja avariciosa y sin alma dispuesta a arriesgar una catástrofe por un pago. La ciudad estaba en pie de guerra. Políticos exigieron investigaciones inmediatas. La MTA lanzó una inspección de emergencia del túnel. Preston y Alicia quedaron atrapados en mi casa, una prisión rodeada por una marea de furgonetas de televisión y reporteros furiosos. Y entonces, en el punto álgido de la furia pública, Denise asestó el golpe de gracia. Tomó el pendrive con el vídeo del andén del metro y lo envió de forma anónima a un blog de noticias virales. Para el mediodía, estaba en todas partes. El titular era brutal: «Mira a la pareja acusada de sabotear un túnel sonreír tras empujar a un anciano a las vías». El vídeo fue la pieza final e imperdonable. Conectó su crimen público y abstracto con un acto íntimo y personal de maldad que cualquiera podía entender. Mostró al mundo quiénes eran en realidad. No solo avaros. Monstruos. Sus sonrisas, mirando hacia las vías donde yo debía estar muriendo, se convirtieron en la imagen definitoria de todo el escándalo. Era la prueba de su carácter, la ventana a sus almas negras. No había defensa. No había explicación.
En el tribunal de la opinión pública, el veredicto fue instantáneo, unánime y absoluto: culpables. Sus vidas, las que habían construido con mi dinero, ardían ante la mirada de todos. El incendio público fue tan intenso que el proceso legal avanzó con una velocidad asombrosa. Arrestaron a Preston Hayes en menos de 48 horas. Le negaron la fianza. Considerado riesgo de fuga y peligro para la comunidad, lo enviaron a Rikers Island a la espera de juicio. El circo mediático fue implacable, pero Denise me blindó. Yo vi la caída desde la tranquila invisibilidad de mi hotel, un fantasma observando la destrucción que había puesto en marcha. El juicio fue una formalidad. La fiscalía tenía una montaña de pruebas irrefutables. Los registros financieros eran un mapa claro de su fraude. Los informes de ingeniería de la MTA demostraban la malicia e imprudencia de su plan. Su propio intento desesperado de mover su dinero offshore era una confesión en blanco y negro. Ante una posible cadena perpetua, sus abogados carísimos intentaron pintarlo como un emprendedor brillante pero incomprendido, un visionario que arriesgó demasiado. Hablaron de ambición, no de maldad. Pero entonces la acusación jugó su última carta. Proyectaron el vídeo del andén en una pantalla gigante. Lo pasaron en cámara lenta, ampliando las sonrisas satisfechas de Preston y Alicia mientras miraban las vías vacías. La sala se quedó muda. Podía sentir el aire volverse hielo. Esa imagen destruyó cualquier atisbo de simpatía y de duda razonable. Fue la verdad final y brutal. Alicia nunca llegó a juicio. Al final, su debilidad la salvó. Ante las pruebas y la perspectiva de una larga condena como cómplice, se quebró. Traicionó a Preston, acordando testificar contra él a cambio de un trato. Lo contó todo: sus manipulaciones, su desprecio por mí, su fría confesión posterior de que le decepcionó que yo hubiera sobrevivido. Su testimonio fue el último clavo de su ataúd. Declararon a Preston culpable de todos los cargos mayores: conspiración para poner en peligro temerariamente, gran robo, fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad. En la sentencia, el juez lo llamó un hombre de profunda depravación moral y un cáncer para la comunidad. Lo condenó a 25 a 30 años en una prisión estatal de máxima seguridad. Sería un anciano, más viejo de lo que soy ahora, antes de tener opción a libertad condicional. Alicia, por cooperar, recibió 5 años de libertad condicional y fue condenada a 2000 horas de servicio comunitario. Lo perdió todo, claro. Su reputación quedó hecha trizas. Era una paria social, pero evitó la celda. Ese fue su premio por traicionar al hombre por el que antes me había traicionado. No asistí ni un solo día al juicio. No lo necesitaba. Mi victoria no estaba en verlo encadenado. Mi victoria era saber que la verdad, por fin, había salido. En una tarde fría y despejada de noviembre, un mes después de que expirara el desahucio, por fin volví a casa. Denise concertó a un cerrajero para que me esperara. La horda de reporteros se había ido, como siempre hace, hacia el siguiente escándalo. La calle estaba tranquila, como la recordaba. Mientras el cerrajero trabajaba en la puerta, me quedé en la acera, mirando la casa. Era una simple casa de ladrillo en Queens, pero era el único hogar real que había tenido. Allí Gloria y yo criamos a nuestra hija, allí resistimos tormentas y celebramos cumpleaños. Era el contenedor de toda mi vida. En los últimos años se había sentido como territorio ocupado. Ahora estaba a punto de ser liberado. El cerrajero terminó y me entregó un juego de llaves nuevas. «Vuelve a ser toda suya, señor», dijo. Asentí, le di las gracias y esperé a que se marchara. Quería hacerlo solo. Metí la llave en la cerradura. Giró suave. La puerta se abrió al silencio. Entré y cerré detrás de mí. La casa estaba vacía. No solo de gente, también de cosas. Se habían llevado sus muebles caros, su ropa de diseñador, toda su vida de lujo curado. Lo que quedaba era lo que estaba antes de ellos. Mi viejo sillón. La mesa de roble macizo.
la estantería que Gloria llenó con sus novelas favoritas. El aire estaba viciado, con el tenue rastro del perfume de Alicia. Fui de habitación en habitación. La luz de la tarde entraba en diagonal, iluminando motas de polvo que danzaban en los huecos donde antes había estado su vida. Vi las marcas en la pared donde estuvo su sofá gigantesco, la sombra en la moqueta donde estuvo su cama. Eran fantasmas, pero ya no tenían poder aquí. No sentí euforia. No levanté el puño. La sensación era mucho más callada y más honda. Era paz. Una paz pesada, metida en los huesos. La paz de un soldado que regresa de una guerra larga y brutal. La pelea había terminado. El enemigo estaba derrotado. Y yo había sobrevivido. Había vuelto a casa. Pasé la mano por la mesa de roble. La misma donde Preston me deslizó aquellas facturas y me llamó viejo con una mueca. Ahora solo era una mesa. El poder de intimidar se había ido. Fui al salón y me senté en mi viejo sillón. La tela gastada se sentía como un abrazo conocido. El silencio de la casa era distinto ahora. Ya no era el silencio tenso y asfixiante de los rencores no dichos. Era un silencio limpio, en paz, el silencio de la soledad, no de la soledad triste. Mis ojos se posaron en la repisa de la chimenea, y sonreí de verdad por primera vez en lo que parecía una eternidad. Entre el polvo y el vacío, quedaba una cosa. Un marco plateado sencillo. Dentro, una foto de Gloria y de mí en nuestro 25º aniversario. Estábamos en el jardín, con el arce viejo en pleno otoño detrás. Nos estábamos riendo. Me acerqué, la tomé y limpié el polvo del cristal con el pulgar. Miré el rostro hermoso y sonriente de mi esposa. Lo logramos, Gloria, susurré a la casa vacía. Lo protegí. Protegí nuestro hogar. En ese momento supe que la guerra, de verdad, había terminado. Él intentó quitarme el dinero, la casa, el nombre. Incluso intentó quitarme la vida. Pero no consiguió arrebatar lo único que importaba, mi dignidad. Crucé el fuego y salí no ileso, pero entero. Coloqué la foto en el centro de la repisa, el único tesoro verdadero de una casa que por fin volvía a ser mía. Y por primera vez en años, la casa volvió a sentirse como hogar. Pasé los primeros días de vuelta simplemente siendo. Me senté en mi sillón y escuché el silencio. Me hice café en mi cocina. Dormí en mi cama. Cada acto sencillo era una declaración silenciosa de victoria. Era un rey que volvía a un reino muy pequeño y muy tranquilo. Al tercer día, sonó el timbre. No era un paquete ni un vecino. Supe con una certeza sólida como los cimientos de la casa quién estaba al otro lado. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando un poco en el pasillo vacío. No había rabia en mi corazón, ni miedo, solo un cierre final y sereno. Era el último asunto pendiente. Abrí. Era Alicia. La mujer en mi porche era una desconocida. El rubio caro y perfecto había desaparecido, sustituido por su cabello oscuro natural, recogido en una coleta simple y desordenada. La ropa de diseñador había sido reemplazada por una sudadera gris y unos vaqueros que le quedaban flojos. El rostro, pálido y demacrado, sin rastro de maquillaje, ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. La arrogancia, la sensación de tener derecho a todo, la crueldad casual, todo había sido arrancado. Quedaba una cáscara vacía. Parecía un fantasma vagando por las ruinas de una vida que ayudó a quemar. Se encogió un poco al verme, como si esperara que le cerrara la puerta en la cara. Como solo aguardé, pareció hacerse pequeña. «Papá», dijo, con voz frágil y rota. Hacía mucho que no me llamaba así. Antes era un apelativo cariñoso. Ahora era una súplica. Asentí, con el rostro imperturbable. Las lágrimas le llenaron los ojos. Lágrimas de verdad, esta vez, nacidas de la desesperación, no de la manipulación. «Lo siento», balbuceó, tropezando con las palabras. Lo siento muchísimo. Fui tan estúpida. Fui tan débil. Él presionó,
Él me prometió todo. Tenía una forma de hacerte creer que el mundo podía ser tuyo. Y yo estaba tan cansada de todo. Estaba ciega. Buscaba una reacción, un signo del hombre de antes, del padre que la abrazaría y le diría que todo estaría bien. Recordé cuando esas dos palabras, lo siento, arreglaban cualquier cosa. Un jarrón roto, un examen fallado, una mentira adolescente curada con un abrazo y una promesa de mejorar. Pero hay cosas que, una vez rotas, nunca vuelven a encajar. El abismo entre nosotros era ya demasiado ancho, demasiado hondo. Había sido volado por una traición profunda. Una disculpa no arregla un raíl roto. Alicia, dije, y mi voz fue queda, pero no amable. Fue la voz de la verdad. Me miró confundida, con los ojos llenos de lágrimas, buscando en mi cara un sentido que no quería encontrar. No estaba solo ciega, Alicia, seguí, deletreándolo para ella y para mí. Elegiste cerrar los ojos. La debilidad es dejar que alguien te convenza de hacer algo mal. Lo tuyo fue distinto. Fuiste parte activa. Cuando él puso su mano en mi espalda, tú pusiste tu mano en mi brazo. Cuando él me empujó, tú elegiste soltar. Y cuando te quedaste en ese andén, mirando hacia donde yo debía estar muriéndome, elegiste sonreír. Cada palabra era una piedra colocada con cuidado, construyendo un muro entre nosotros que nunca podría derribarse. Rompió a llorar abiertamente, con los hombros sacudiéndose, pero no tuvo efecto en mí. Era inmune a sus lágrimas. Lo sé, sollozó. Lo sé y viviré con eso el resto de mi vida. Pero por favor, papá, no tengo nada. No tengo a dónde ir. Soy tu hija. Sí, dije. Eres mi hija. Y yo soy el padre al que dejaste por muerto. Esa es la verdad de nuestra relación ahora. La única verdad que importa. Metí la mano en el bolsillo y saqué la cartera, no para darle dinero. Saqué un papel doblado. Era una lista de albergues y centros de empleo de la ciudad que el despacho de Denise había preparado. Se lo tendí. Esto es todo lo que tengo para ti, dije. Es más de lo que tú me diste. Es una oportunidad para empezar de verdad. Por tu cuenta. Lo miró como si fuera una serpiente. Tomarlo sería admitir que la vida de antes, la de estar atendida, había terminado. Tras un largo momento, su mano temblorosa lo tomó. Sus dedos estaban helados. Tus decisiones tienen consecuencias, Alicia, dije, con la voz suavizada apenas un ápice, no de perdón, sino de una tristeza definitiva. Esta es tu consecuencia. Querías una vida sin mí. Ahora la tienes. Y con eso, volví a entrar. No di un portazo. Ya no quedaba ira para eso. Simplemente cerré la puerta, suave, pero firme. El clic de la cerradura nueva fue un sonido pequeño y definitivo. El sonido de un capítulo que termina. El de un pasado sellado para siempre. Por la mirilla, la vi quedarse largo rato en el porche, mirando el papel en su mano. Luego se dio la vuelta y el fantasma de mi hija se alejó calle abajo, sola, hasta desaparecer. No sentí alegría. No sentí tristeza. No sentí nada. Solo la paz fría y limpia de una deuda saldada por fin. Ya casi no bajo al metro. Mi trabajo ahí terminó. Pero a veces, al amanecer, llevo mi café y me siento en un banco del parque del barrio, el que da a las vías elevadas de la línea 7. Miro pasar el primer tren del día, con las ventanas encendidas, llevando a soñadores y trabajadores hacia el sol naciente. Ahora ese sonido me parece pacífico, un ritmo familiar. No soy el mismo hombre al que empujaron desde aquel andén. Aquel hombre era un padre, un abuelo, un viejo confiado. Murió en la mugre y la oscuridad. El que salió es otro. No soy víctima. Soy superviviente. Y más que eso, soy testimonio de una verdad simple y poderosa que ellos nunca entendieron. Preston y Alicia me miraron y vieron una reliquia. Un viejo que contaba historias aburridas de un trabajo que no comprendían. Vieron mis 40 años de servicio no como orgullo o conocimiento,
sino como símbolo de una vida pequeña e insignificante. Pensaron que mi mundo, el de túneles, tercer riel y horarios, era un lugar oscuro y sucio para olvidar. Intentaron convertirlo en mi tumba. Lo que nunca entendieron fue que mi conocimiento de ese mundo era el único arma que necesitaba. Vinieron con abogados y mentiras, con tretas financieras y fuerza bruta. Yo respondí con planos de ingeniería de 1978. Respondí con el conocimiento del abalasto y de los canales de drenaje. Usé el cimiento mismo de la ciudad que intentaron explotar, la ciudad a la que dediqué mi vida, para hacer que su mundo de codicia se les viniera encima. Me empujaron a las vías para robar una casa y algo de dinero. No tenían idea de que, tras 40 años en la oscuridad, había aprendido una lección fundamental. Los cimientos más fuertes no se construyen con ladrillos y mortero ni con acciones y bonos. Se construyen con verdad. Se construyen con dignidad. Y ese es un cimiento que nadie, por ingenioso o cruel que sea, puede demoler. Sus vidas se convirtieron en la pesadilla que planearon para mí. Una prisión de consecuencias, honorarios legales y vergüenza pública. Y yo, aquí sentado, viendo el sol subir y sentir su tibieza en el rostro, por fin entiendo lo que Gloria siempre supo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estoy en paz. Y voy a dormir muy bien esta noche. Si algo me enseñó esta prueba, es que la sociedad suele medir el valor de una persona por su riqueza o su juventud. Mi yerno me vio como un obstáculo, un recurso para liquidar. Nunca imaginó que el conocimiento que gané en 40 años bajo tierra, el mismo mundo que despreció, era un arma más poderosa que todo su dinero fraudulento. Aprendí que la verdadera fuerza no está en el poder que puedes comprar, sino en la dignidad que te niegas a vender y en la sabiduría que construye una vida entera de trabajo honesto y silencioso. Cuéntame en los comentarios una vez en la que tuviste que pelear por tu dignidad contra quienes debieron protegerla.